E inicio pues con la pregunta que abre el debate y es, ¿se debe permitir el porte legal de armas en Colombia o por el contrario se debe continuar con el decreto del porte especial de estas? Inicio con usted, profesor Ismael. ¿Qué opinión tiene frente a esto? Bien, escuchando la contextualización, lo que ha suscitado esta propuesta de proyecto de ley de un sector del Centro Democrático, yo como académico, como ciudadano, me opongo rotundamente al porte legal de arma, porque considero con todo respeto que eso no resuelve el problema estructural que tenemos en Colombia. Yo creo que Colombia, en vez de armas, necesita mejores condiciones sociales, políticas, económicas, laborales, que respondan y que garanticen la vida, la justicia y la paz. Entonces, que esta propuesta no responde al problema estructural, como ya lo dije, pero me parece una propuesta muy peligrosa, muy delicada, sobre todo por la historia de violencia que tenemos en el país y otros fenómenos sociales que todavía no se han resuelto. Profesor Ismael, frente a las estadísticas que vemos en la región, en América Latina y muy puntualmente en Colombia, un poco escandalosas sobre índices de criminalidad y violencia y homicidios de armas de fuego, ¿usted qué cree? ¿De pronto esto abriría este proyecto la puerta a una ola de violencia acá en Colombia mucho mayor? ¿O qué opinión tiene frente a esto? Totalmente, Alejandro. Respeto profundamente la opinión de César, sus postulados, porque también son como los postulados de algunos sectores sociales. Sin embargo, yo voy a hacer uso del hashtag que tiene la senadora Cabal, que dice las cosas como son. A ver, yo quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Estamos en un año preelectoral, donde van a surgir muchas propuestas de distintos sectores políticos que se pueden convertir en populismo, porque van a responder a necesidades que tiene la sociedad para cañar y ganar votos. Entonces, para volver a la pregunta que usted me hace, yo creo que este proyecto, aprobar este proyecto de ley, abre la puerta a seguir legitimando una serie de violencias en Colombia que para nada ayudan a reconstruir el tejido social, que para nada ayudan a construir la paz. A mí me llama profundamente la atención este proyecto, sobre todo que surge del partido de gobierno, porque, hombre, creo que no se le puede quitar la responsabilidad constitucional que tiene el Estado. Ahorita, escuchando a César, él hablaba de una protección especial y citaba la Constitución. Estamos en un Estado social de derecho. Y en el Estado social de derecho, el Estado es quien tiene que garantizar los derechos fundamentales a las personas. Entonces, uno de esos derechos fundamentales, aparte de la vida, del trabajo, de la libertad, de la paz, está el tema de la seguridad. Darle cabida a que todos nos armemos para salvaguardar nuestra seguridad es quitarle la responsabilidad constitucional que tiene el Estado. Ahora, creo yo que este proyecto de ley es más de lo mismo de la seguridad democrática, que creo que ya está documentado, así algunos sectores no lo quieran reconocer, donde ha habido un incremento, por ejemplo, en el tema de los falsos positivos, 6.402 casos registrados por la JEP, discutibles para algunos sectores, pero no son cifras, ¿sí? Son hechos contundentes que han dejado víctimas, que han dejado dolor, luto, llanto, violencia, y que para nada ayuda a construir aquí la paz. Entonces yo creo que, sinceramente no sé qué les ha pasado por la cabeza a estos senadores para proponer esto, porque esto dista profundamente de las responsabilidades del Estado, pero sobre todo del anhelo que tenemos en Colombia de construir la paz. ¿Cómo leer estos estudios, profesor Ismael? Y pues como indiqué, estas cifras no respaldarían el principal objetivo del proyecto que busca legalizar el porte de armas. Bueno, hay que ser muy cuidadoso con el tema de los estudios que se hacen en otras realidades sociales, en otros países,
porque los contextos son diferentes. La naturaleza social en México, en Estados Unidos, incluso en Latinoamérica, es distinta en cada país. Tenemos fenómenos sociales que son transversales y que son foco de violencia, como por ejemplo la corrupción, como por ejemplo la carencia de la justicia, ¿sí? Del sistema de justicia en muchos países. Entonces, el primer llamado que yo hago es a tener mucho cuidado con estar adoptando estudios, ¿sí? Saber adoptar estos estudios porque las realidades no son las mismas. En el tema puntual de Colombia, hombre, yo sé que la gente vive con temor, por lo menos en el caso de Bogotá, a cada rato evidenciamos atracos, homicidios, vivimos con miedo de salir porque en cualquier momento podemos perder la vida, ¿sí? Yo no estoy justificando estos actos delictivos. Estoy llamando la atención sobre una serie de fenómenos sociales que están a la estructura, que dejan intacto el núcleo del problema y que estas soluciones, aparentes soluciones de legalizar el porte de arma, no solucionan el problema de raíz. Entonces, aquí en Colombia hay una crisis profunda de la justicia que hay que revisar, hay que reestructurar, porque no es posible, por ejemplo, la gente se indigna muchísimo cada vez que escucha en las noticias que por el vencimiento de término salió libre tal persona, que un juez de la República dio casa por cárcel cuando de pronto no debía dar casa por cárcel porque realmente representa un peligro para la sociedad. Hay una desconfianza en el sistema de justicia por parte de muchos colombianos. Hay una desconfianza por parte de muchos colombianos hacia la institucionalidad del Estado, hacia la fuerza pública. No hay confianza. Entonces, fíjense cómo hay una serie de fenómenos, de factores sociales que inciden para que se suscite la violencia, ¿sí? Entonces, la respuesta no puede ser armarnos. La respuesta tiene que ser responder adecuadamente a estos fenómenos sociales de manera estructural, para poder cambiar el modelo de sociedad donde nos encontramos. Y con esto voy a cerrar para darle la palabra a César. Hay que seguir invirtiendo en educación. El presupuesto para este año, si mal no estoy, fueron 47.3 billones de pesos. Sin embargo, seguimos encontrando instituciones educativas, sobre todo en las periferias, con malas condiciones de infraestructura, sin acceso a la tecnología. Pasa lo mismo con el sector salud. Pasa lo mismo con el trabajo. Y si nosotros hacemos un análisis muy cuidadoso de los departamentos donde más se incrementa la violencia en Colombia, Cauca, Nariño, los Santanderes, Antioquia, y pare de contar, vamos a encontrar una relación muy profunda con causas de desigualdad social, ¿sí? Versus homicidios, versus masacres. Indepaz mencionó que para el año 2020 fueron 91 masacres en el país y en lo que va del 2021 van 21 masacres y 77 víctimas. Esto es un campanazo para que podamos reflexionar a fondo los problemas sociales que tenemos y no vayamos creyendo en soluciones muy apresuradas y, bueno, nefastas, a mi humilde modo de ver, que no responden para nada al problema. Gracias. ¿Cómo el Estado podría garantizarnos que no ocurra lo mismo que ocurrió en el siglo pasado con las llamadas convivir? Hombre, con todo el respeto que merecen, si el Estado no ha sido capaz de garantizar derechos fundamentales que están en la Constitución, difícilmente va a poder garantizar lo que estamos dialogando acá. Segundo, yo me atrevo a decir lo siguiente. Mientras la guerra sea un negocio lucrativo, y cuando me refiero a la guerra también incluyo a la industria armamentista, que ahorita César hacía mención al compartirnos unas cifras de lo que puede estar costando un arma, legalmente hablando, porque no podemos desconocer que hay un mercado negro que circula, donde circulan estas armas. Entonces, mientras la guerra siga siendo un negocio lucrativo, la paz será una utopía. Comparto plenamente con César el tema de generar el acceso a los derechos
a los derechos fundamentales que tenemos desde la Constitución. Es decir, crear proyectos de leyes sentados en un escritorio desde Bogotá o desde las haciendas o desde el confort es muy fácil. Crear estos proyectos de leyes de porte de arma cuando tú andas en un carro blindado con un esquema de seguridad es muy fácil. Móntate a Transmilenio, vive el día a día que viven muchos colombianos, vete al centro, vete de a pie a ver cómo es que te vas, y entonces allí es donde comparamos y donde podemos evidenciar que los diseñadores, ¿sí?, y de la política pública están en total desconexión con la realidad que viven las personas, con la realidad de las comunidades y de las regiones. En Bogotá lo podemos ver todo desde un punto de vista, pero vayamos a las periferias, vayamos a los puntos fronterizos, vayamos a La Guajira. ¿Por qué solamente en épocas de elecciones es donde siempre los políticos van a hacer su show mediático, a tomar como bandera política la pobreza, la desigualdad? Ahorita están saliendo en este año preelectoral con la misma tontería, perdónenme ustedes, de los impuestos. Bajar impuestos, bajar impuestos. A ver, y tenemos un gran problema en Colombia que es que la memoria histórica la hemos perdido. Y quien desconoce su historia, pues la repite. Entonces creo, como académico, como ciudadano, que armar a la población civil, permitirle el porte legal de armas para defender sus derechos, para defender su propiedad privada, para hacer justicia, no responde al problema estructural que tenemos en el país. Ya lo he dicho, lo dejo a consideración de los televidentes, cada quien saque sus conclusiones, porque esto simplemente es un círculo vicioso que va en aumento y que va generando más focos de violencia. Sí. La pregunta que nace es, ¿está fallando la fuerza pública en velar por uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía, que sería la seguridad social? Es decir, ¿se ha quedado corta la fuerza pública, que tanto así que ya exigen algún sector del país que los ciudadanos se puedan armar para tomar justicia por mano propia? Profesor Ismael, por favor. Rápidamente ha quedado evidenciado que el pie de fuerza, por lo menos en Bogotá, es insuficiente. Comparto que no podemos tener un policía, un soldado por cada habitante. Aquí también hay una responsabilidad ciudadana, personal y comunitaria frente al orden social que nos convoca, frente al bien común. Pero insisto, esto es un caldo de cultivo donde hay desigualdades, donde no se garantizan derechos, donde hay pérdida de credibilidad en la institucionalidad del Estado y donde la única presencia que hace el Estado en muchas regiones del país es la militar. Es el tanque de guerra, es el fusil, es el pie de fuerza, y las otras instituciones brillan por su ausencia. Entonces, creo que queda corto, por lo menos para el caso de Bogotá. Seguramente en otras regiones del país también queda corto el pie de fuerza. Y esto también va suscitando, con lo que ya he dicho anteriormente, un aumento en la violencia, en los homicidios, atracos, bueno, y pare de contar. Yo creo que la opinión pública ha sido testigo de algunos abusos o desaciertos de la fuerza pública para garantizar el orden, para garantizar la seguridad. No desconozco el inmenso trabajo que deben hacer, ciertamente, pero la respuesta al fenómeno de violencia que vivimos en Colombia no puede ser la armada, no puede ser el arma, no puede ser la institución militar. Aquí tenemos otros escenarios, como el escenario educativo, una educación para poder generar un orden social diferente, nuevas oportunidades de empleo, mejorar las condiciones de salud en el país, lo que ya todo el mundo sabe. Esas brechas de desigualdad social que a veces quieren ocultar y que a veces pasan desapercibidas, no se pueden suplir con proyectos como el porte legal de armas. Insisto, comprendo profundamente
la impotencia, la rabia, el dolor de todos aquellos ciudadanos que han sido víctimas de la violencia, que han sido víctimas de homicidio, que han sido víctimas de toda esta delincuencia y crimen organizado. Pero también hago un llamado a que la respuesta que tenemos que dar, a que la respuesta que tiene que dar el Estado es garantizar los derechos constitucionales y que la vía no son las armas. Hay otros canales para poder construir un orden social diferente, así suene utópico. Sí.